¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema de la banca privada en México siempre es un tema que genera distintas opiniones por la forma en cómo han operado durante muchísimos años. Una de ellas, por supuesto, el tema de los impuestos que recauda la Tesorería de la Federación, ¿no? Y que sin duda alguna fue puesto sobre la mesa hace unos días con excelentes trabajos periodísticos de Contralínea y llevado al tema de la mañanera, en donde se asegura, en pocas palabras, que la banca privada pues ya no puede hacer sudar, ¿no? Los impuestos o ya no hace sudar los impuestos que recauda la tesorería, es decir, que ya no está jineteando el dinero. Bueno, voy a platicar, por supuesto, con mi admiradísima Nancy Flores, a quien saludo con muchísimo gusto y le agradezco que nos acompañe en este espacio. Nancy, ¿cómo estás? Bien, Jesús, muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí con tu audiencia. No, hombre, los honrados siempre somos nosotros, querida. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿cómo está este concepto, esta operación del jineteo de dinero en torno a los impuestos? ¿Qué es lo que se está evitando en la actualidad? ¿Cómo ha operado todo esto por parte de los bancos? Entre ellos me imagino que Banco Azteca, BBVA y todos ellos. Sí, fíjate que digamos que a finales del sexenio pasado, en septiembre de 2024, hubo una conferencia muy interesante de la Tesorería de la Federación, que la Tesorería de la Federación, pues casi nadie ubica, o bueno, como que no lo tenemos muy en el radar, porque justamente no tiene una participación pública muy, digamos, eh, importante en el sentido de que no suele dar conferencias de prensa. Y a mí me llamó mucho la atención esa vez que convocaron a la prensa porque lo hicieron para denunciar una situación que es grave y que tiene que ver justamente con toda la banca privada. O sea, aquí no iba, digamos, etiquetado a nadie, sino que toda la banca privada que tiene entre sus funciones recaudar impuestos para la tesorería de la federación, que son los impuestos de carácter federal, se estaban quedando con el dinero. O sea, eso es lo que la propia presidenta, cuando le pregunté en su conferencia la semana pasada, decía es que estaban haciendo sudar el dinero, como dijiste tú, que lo que significa es que pues yo me quedo tantito tiempo tu dinero y entonces hago rendir, ¿no? Genera rendimientos y entonces yo no te pago esos rendimientos, sino que pasado el tiempo, que puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, te lo devuelvo, pero así como en la misma cantidad, ¿no? Sin importar que pues ese dinero pues ya generó pues alguna ganancia. En esto estaban metidos todos los bancos y algunos de ellos, porque no se dijo exactamente qué estaba haciendo cada banco, sino en términos generales, se habían ubicado un promedio de 18,000 infracciones al mes en toda la banca comercial. En esta recaudación de impuestos, algunos de ellos, eso es lo que se dijo, se estaban de plano agenciando el dinero, o sea, ya nunca lo devolvían a la federación. Y eso lo que significa, pues, es un robo, o sea, no hay manera de nombrarlo de otra forma. Se estaban robando el dinero de los impuestos, es decir, el dinero de la bolsa pública, del erario nacional. Entonces, en aquel momento se dijo que, bueno, ya que se había encontrado toda esta situación, se tenía un plan para, pues, de alguna manera ya evitar estos incumplimientos y sobre todo, pues, que ya se enterara directamente pues, este impuesto de forma rápida a la tesorería de la Federación. Y en eso se quedó y ya no se supo. Elvira Concheiro, como tú sabes, ya dejó de estar al frente de la tesorería de la Federación, ahora está en la Secretaría de las Mujeres, es de hecho una subsecretaria de la nueva Secretaría de las Mujeres y ya, o sea, la tesorería de la Federación pues entró en su mutis que tiene generalmente, porque además todas estas áreas económico-financieras son así, o sea, casi nunca dan a conocer sus acciones ni nada. El SAT, Hacienda misma, o sea, no suelen ser este tipo de instituciones que todo el tiempo están en contacto con la prensa o con la gente.
porque su trabajo es como muy técnico, ¿no? O sea, también se entiende que tengan esta parte de discreción, pues por el dinero que manejan, o sea, tampoco es como que van a estar diciendo cuánto dinero tienen en la bolsa, ¿no? Y entonces ya se perdió ahí el tema. Y ahora nosotros recordábamos en Contralínea, pues justamente hacia dónde debe de ir el Banco del Bienestar. Por eso la pregunta fue muy, digamos, como en dos partes o muy específica en dos asuntos. Primero, si estos bancos siguen robándose el dinero público. Y segundo, si el Banco del Bienestar puede en algún momento convertirse en esa banca que recaude los impuestos de forma directa y ya pues no haya ningún intermediario, porque en el sexenio pasado lo que aprendimos es que todo aquello que pasa por intermediarios, pues acá teniendo pues como cosas malas, ¿no? Y en este caso pues está demostrado porque se habían descubierto estos 18,000 incumplimientos mensuales, que es una locura. O sea, bueno, también si uno piensa pues cuántos movimientos de impuestos ha de haber, pues también han de ser miles, ¿no? Pero de cualquier manera, 18,000 es muchísimo. Y que marca un, como una especie de sistema de comportamiento, de una forma de ya de operar per se por parte de las instituciones bancarias, ¿no? Es que ese es el problema, Jesús, justamente porque en México hay que recordar que hasta el propio Pablo Gómez lo ha dicho en algunas conferencias. O sea, México se convirtió como en el paraíso fiscal de muchas personas, sobre todo grandes contribuyentes, y entre ellos de la banca. O sea, la banca hace lo que quiere. Todavía en nuestros días, la banca no tiene una regulación donde realmente se observe, pues que estén acordes incluso con lo que hacen en sus países de origen, porque mucho de la banca, con excepción creo que de Banorte, toda la banca es extranjera, ¿no? Entonces, si en Canadá, por ejemplo, cumplen con ciertas normas, o en España, que muchos de los bancos son españoles, ¿no? O en Estados Unidos también cumplen con ciertas normas, en México no, o sea, en México la regulación es muy laxa y hay muchos ejemplos. No sé si lo recuerdes, pero se descubrió en Estados Unidos que HSBC y también Citigroup estaban involucrados en lavado de dinero para el cártel de Sinaloa en su momento. Se les hizo un juicio, allá tuvieron que pagar multas pues multimillonarias. En México no, en México pagaron una cosa de risa y estaban lavando dinero para el cártel de Sinaloa. Eso ya estaba comprobado. Pero no es lo único, o sea, en la banca privada hay una expoliación de los recursos de los mexicanos y las mexicanas. Es increíble todo lo que le roban descaradamente al pueblo de México a través de sus altas tasas de interés, que también la presidenta Sheinbaum ya se pronunció al respecto, que les iba a pedir en la convención bancaria, pues que le bajen tantito, ¿no? A sus niveles. Ya el Banco Central, el Banco de México ha bajado las tasas y ellos pues parece que nunca se enteran. Y no se enteran porque justo por eso tienen los ingresos que tienen. México sigue siendo lamentablemente la joya de la corona porque aquí es donde obtienen la mayor parte de sus ganancias y se las llevan al extranjero. Entonces sí, o sea, lo que hay es un tema de mucha laxitud. Yo veo ahí una Comisión Nacional Bancaria y de Valores que debería de reformarse y sobre todo debería de quedar en manos de gente muy honesta, porque muchas de las multas que acaban imponiendo son de risa, o sea, y por N cantidad de incumplimientos, entre los cuales está incluido el lavado de dinero, que el lavado de dinero también hay que decirlo está muy vinculado a los temas de violencia. O sea, si los cárteles del narcotráfico, por ejemplo, o otros grupos criminales como los que extorsionan no tuvieran dónde lavar su dinero dentro del sistema financiero, pues entonces no tendrían capacidad para adquirir ni las armas, ni la droga, ni tener esta movilidad, ¿no? De todos sus negocios, ni tampoco tener dinero para sus casas de seguridad, etcétera. Entonces es un tema pendiente. Yo creo que eso se debería pronto de revisar. El gobierno de la Cuarta Transformación como que sí entró a muchos temas, pero el tema de la banca comercial y la banca privada no lo tocó. Aunque también hay que recordar otra cosa, Jesús, rápidamente, que lo que sí ya se evitó es que tengan digamos, el manejo de la mayor parte del dinero público
porque eso ya queda dentro del Banco del Bienestar. O sea, todo esto que antes lo tenía la banca privada y por eso muchos están muy enojados, que era la diseminación de los programas del bienestar, ya todo se opera a través del Banco del Bienestar. Entonces eso, digamos que es un avance, pero no es todo el avance que deberíamos de tener. Y lo que sigue, al menos hacia ahí quería enfocar yo mi pregunta hacia la presidenta, es si en algún momento el Banco del Bienestar se podrá convertir en esa banca pública que ya no existe en México y que le dé atención a todos, o sea, no solamente las personas que tienen acceso a pues a los programas sociales, sino también si tú quieres tener tu cuenta ahí, en vez de tenerla en una banca privada, pues que ahí se te pague la nómina, ¿no? De tu trabajo, que puede ser público o privado, o ahí mismo tú solicitar un crédito, porque ahí sí tendríamos una tasa baja de interés conforme a lo que establece el propio Banco de México, y eso sí haría pues más dinámica la economía nacional, porque mucho de lo que tenemos ahora es que los créditos o son muy caros o no te los dan porque los requisitos son insuperables, ¿no? O sea, te piden tal cantidad de requisitos que pues no llegas a esos, ¿no? Mientras, por otra parte, las tarjetas de crédito se dan a diestra y siniestra y entonces lo que tenemos es un problema de una sociedad que no puede pagar o que se siente endeudada, está estresada y este estrés económico pues se manifiesta también en otro tipo de problemáticas sociales. Entonces sí hace falta, sin duda, una reforma a esta banca privada. Oye, ¿de qué tamaño es, querida Nancy? ¿O cuál es el peso que tú ves en la actualidad ya de los banqueros, precisamente en toda esta negociación? Hace unos días decían, vamos a tratar de aprovechar y negociar el tema de los impuestos, ¿no? Si quieren que bajemos tasas y todo ello. Eh, ¿De qué peso son los banqueros políticamente hablando? Mira, yo creo que sigue siendo un sector muy relevante, pero creo que están exagerando. O sea, creo que si en algún momento, y esto lo digo porque el Estado mexicano ya es un Estado fuerte, ya no es un Estado débil. Ellos durante todo el periodo neoliberal lo que promovieron fue precisamente el Estado débil, ¿no? O sea, instituciones públicas que no les pidan rendir cuentas. Entonces, lo que creo es que están estirando la liga, porque mira, cuando la presidenta dice bájenle a las tasas, es un llamado al diálogo, pero el gobierno y en general el Estado mexicano, todas sus instituciones, que también ahí se incluiría no solo al poder ejecutivo, sino sobre todo al legislativo y en su momento al judicial, cuando ya tengamos un poder judicial renovado, pues entonces ahí sí ya no va a ser un llamado al diálogo, no va a ser un llamado a tú proponme unas tasas de interés acorde con lo que está marcando el Banco Central y también con lo que está marcando las condiciones que tenemos en este momento en nuestro país, es decir, en México. Y ahí ya puede ser un tema de una reforma legal importante. Yo quisiera de verdad ver ese escenario donde la presidenta anuncie que el Banco del Bienestar se convierte en una banca de primer piso y ahí no les va a gustar para nada, porque pues si mucha gente tenía como la expectativa de que en su momento financiera del bienestar se convirtiera en eso y no lo ha logrado, pues al final el Banco del Bienestar sí les va a quitar un gran mercado. Y ahí ya no hay manera de que digan, pues que entre la COFESE, ¿no? O sea, ya no va a existir la COFESE, eso ya se acabó. El antimonopolio que estaba destinado a pues garantizar los monopolios privados ya no está más. Entonces aquí sí ya va a ser un tema de competencia y en el tema de competencia va a ganar el Banco del Bienestar, porque claro, si tú vas a pedir un crédito y en uno te dicen que la tasa de interés es 20%, es decir, tú vas a pagar 20% más de lo que estás pidiendo. Y además tienen esto del anatocismo que pues aprobó la Suprema Corte, que es cobrarte interés sobre interés y todas estas formas en las cuales acaban expoliando el dinero de las personas, que son, por ejemplo, estas malas prácticas donde pues ellos te dicen, pues paga esta cantidad
y entonces mensualmente, y entonces así vas a ir reduciendo la deuda y cuando te das cuenta, pues en realidad no, porque solamente estabas pagando los intereses y no estás pagando la deuda directa, entonces eso sigue creciendo o una parte de los intereses, ni siquiera todos, ya con un banco público que no tenga como principio la rentabilidad o eso, generar ganancia, pues la cosa se va a poner distinta. Y yo creo que vamos a caminar hacia allá. Por eso, si te das cuenta, en la respuesta que me dio la presidenta fue, por una parte, ya se cambió la normatividad y entonces ahora toda la banca privada, con excepción de TV Azteca, que esa ya quedó anulada del cobro de impuestos, la banca privada que todavía cobra impuestos lo tiene que enterar máximo al siguiente día la tesorería de la Federación. Es decir, nada más lo podría tener 24 horas, que ahí pues no se genera una gran ganancia. Eh, pero al mismo tiempo, ella me dijo, y le pedí al secretario de Hacienda que me dijera qué más podemos hacer para el cobro de impuestos. Y ahí están las letras chiquitas, ahora sí que, como podríamos decir, porque pues eso podría significar que se está evaluando hacia dónde debe de caminar el Banco del Bienestar. Y yo creo que debe ser hacia convertirse en una banca de primer piso. Y también hay que recordar que en el último tramo del gobierno del presidente López Obrador, él propuso incluso comprar Banamex, solo que Banamex ahí ya se echó para atrás, pues porque ya vieron como que eso no les iba a convenir tanto, no sé qué evaluaron en Citi, pero al final esto era una propuesta también para tener una banca pues pública, ¿no? De primer piso. Entonces yo creo que hacia allá debe de transitar digamos, la cuarta transformación en materia de la banca. Y porque al final de cuentas, como bien dices, sería consolidar una visión totalmente social hasta el aspecto financiero, convertir todo este poder económico que tienen en un momento dado en un factor clave para que la gente pudiera acceder a una realidad muy distinta de la que estos, perdón que lo diga así, pero usureros te ofrecen, ¿no? Totalmente. Y además no está mal la palabra que utilizas. Esos son, o sea, son usureros. O sea, al final se acaban pues quedando con una gran cantidad del recurso que se produce en este país, de la riqueza que se produce en este país y no invierten. O sea, porque lo que yo te decía, o sea, prefieren dar estas tarjetas de crédito que ahogan a la persona a financiar, por ejemplo, negocios, a financiar las pymes, las MIPYMES, todos estos pequeños negocios o pequeñas empresas que necesitan un apalancamiento y que ellos pues no están dispuestos por tal cantidad de requisitos que ponen o en algunos casos pues porque sí, las tasas de interés se comerían a las personas, ¿no? O sea, tú quieres emprender un negocio y tienes un capital de 100,000, pero quieres otros 100,000 y resulta que al final el banco te va a cobrar 300,000 por ese préstamo de 100,000, pues no hay manera, o sea, eso no dinamiza de ninguna manera la economía mexicana. Y entonces yo creo que este llamado es un primer aviso, o sea, les están dando la oportunidad de que ellos revisen que están haciendo malos negocios, ¿no? Porque todos se lo están acaparando ellos y que al final, pues el gobierno, pues ahora sí, con esta fortaleza que tiene, pues puede en algún momento decir, "Ah, pues no quisiste por las buenas, ahora nos vamos por la vía legal". Entonces se reforma todo lo legal, se cambia, se sustituye esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también la Conducef, que digamos no sirve mucho cuando uno tiene un problema de carácter financiero, va ahí y en realidad pues no te resuelven nada, ¿no? Incluyendo todos estos fraudes de que pues te sale menos dinero en el cajero y ya nadie te responde, el banco no se hace cargo y pues tú nada más te quedas con el enojo de que te entregó menos dinero y le echan la culpa a los de las compañías de valores que no metieron bien los billetes o que se quedaron con los billetes, lo que sea, pero debe de haber un sistema donde se revise la responsabilidad del banco, que eso corresponde directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la responsabilidad también hacia los usuarios financieros, que eso le corresponde a la Conducef. Mi querida y admirada Nancy Flores, usted lo sabe, una de las mejores periodistas de la actualidad de Contralínea. Yo te agradezco como siempre muchísimo tu generosidad y que nos permitas aprender de ti, oye.
No, siempre eres muy generoso, Jesús. La agradecida soy yo y por supuesto te mando un saludo y un saludo a tu audiencia. Y aquí estamos, Jesús, aquí seguimos pues haciendo eso, periodismo y sobre todo pues revisando estos temas porque a veces se nos olvidan, no sé, esto queda como en un tema que se trató en septiembre del año pasado y no, hay que revisar, o sea, siempre revisar y sobre todo estos que se agandallan, ¿no? Y que pues hacen eso, que convierten la usura en su negocio.